No creo que las pandillas como las conocemos ahora vayan a existir de 3 a 4 años. El presidente Nayib Bukele pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación del régimen de excepción. El régimen de excepción es una quimioterapia, pero el objetivo final de la quimioterapia es acabar con el cáncer. No son humanos, actuaron como bestias, tienen que ser juzgados como bestias. Empezaron a desaparecer personas y a enterrar cementerios clandestinos, le llamaban. Hay personas que ya no se pueden rehabilitar. En El Salvador definitivamente el cáncer está reducido y en remisión, pero siempre está ahí. Señoras y señores, estas imágenes que acabamos de ver son parte de un documental que se ha estrenado recientemente en España. Un documental llamado Hasta Encontrarte, que habla de todo lo que pasó el pueblo salvadoreño. Todas esas madres que están buscando a sus hijos desaparecidos por los criminales sanguinarios de las pandillas. Y es bastante interesante e importante que este documental, que estas imágenes, que todo esto que se cuenta haya sido mostrado primeramente en España. Esta película, Hasta Encontrarte, me ha ayudado a conocer la cruda realidad de El Salvador, porque ha habido también todos estos cambios políticos, porque realmente la cruda realidad de tantas miles de muertes y desapariciones, pues que se me pone el vello de punta porque no conocía. Era una realidad muy desconocida para mí como español y como persona que vive acá en Madrid. Entonces este tipo de documentales nos acercan a esas realidades, a veces, como en este caso, muy crudas, que nos enseñan lo que se vive allí, el sufrimiento de esas madres que están buscando a sus hijos desesperadamente, y cómo Bukele también ha organizado para que todo esto cambie absolutamente. En España y toda Europa el progresismo ha logrado convencer a muchos de que lo que ha pasado en El Salvador, las políticas que se han implementado allí son negativas, y que con esta narrativa de las violaciones de derechos humanos, el autoritarismo de Bukele, ese modelo es peligroso y un peligro para la democracia, aparte de la narrativa que ellos expresan. Y aquí el primer paso era contestar una pregunta, entender este fenómeno sociopolítico que es Bukele, entender cómo puede tener una aprobación tan alta en su país y en otros lugares del mundo, por ejemplo en España, tener una percepción tan negativa. La peli iba de algo mucho más profundo que algo político, ¿no? Esta forma de estas madres que tienen de no rendirse. El momento que conectamos con ellas se convirtió como un rodaje de darle todos los días en esta búsqueda. Y allí descubrí, a través de la gente que me hablaban de la libertad que habían conseguido, ¿no? Pues aquí los viernes por la tarde nos vamos a tomar una copa de vino con los amigos, hablamos de los derechos humanos, pero al final es muy distinto hablarlo desde aquí que hablarlo desde allí. ¿Y qué pasa ahora? Este tipo de documentales que están enfocados en lo más importante, y es el testimonio de las víctimas, la gente que sufrió a esos criminales que ahora, gracias a Dios, están tras las rejas. Lo que ocurre es que cuando estas imágenes, estos testimonios, vemos a las personas reales que fueron afectados por estos criminales, la perspectiva cambia rotundamente. Este lugar es donde lanzaban los cuerpos de las personas. Era un miedo de saber que podíamos entrar a un lugar y ya no salir. René Marvin Cruz, ¡hasta encontrarte! Me la desaparecieron el 29 de mayo. Sin una uña me da de mí. A las 10, 11 de la noche y él no llegaba. Y lo más duro es eso, el luto eterno, no tener el sentimiento de decir aquí está mi hijo. Por esta precisa razón es que nosotros siempre hemos venido cuestionando que toda esta campaña en contra de Bukele, todos esos críticos y aquellos que cuestionan lo que ocurrió en El Salvador, las políticas negativas, autoritarias, violatorias de derechos humanos, nos muestran un relato al que le falta información, le falta los testimonios más importantes, que son los del pueblo salvadoreño. La pregunta tan importante que se hacía el director Daniel Posada era por qué Bukele tenía tanta aprobación y en Europa lo veían negativamente. Empezó como una peli muy política, ¿no? Iba a ser el de explorar este tema de El Salvador, por qué tiene tanta aprobación Bukele en su país y en España lo tachan de dictador, o sea, cómo puede haber esta... Conforme fue avanzando el proyecto, fuimos conociendo a las personas de El Salvador y especialmente a este grupo de madres, y de ahí la peli se transformó en otra cosa, y ahí realmente es donde ya la peli se volvió mucho más especial para mí, por ejemplo, porque ya había como una conexión emocional, que a lo mejor antes nada más era una idea intelectual desde la cabeza, y luego con las demás ya iba a sentir cosas, que para mí eso es el cine,
Y es que claro, cuando ves todo lo que sufrió el pueblo salvadoreño, cuando ves la historia completa, te das cuenta. Ese señor que la prensa internacional, los críticos europeos, políticos de prestigio, pintan como algo muy terrible para aquella población afectada continuamente, que se encargó de ponerse los pantalones y sacar ese cáncer de sus calles. Se ha convertido en un héroe. Me ha tocado muchísimo. Creo que el documental te hace recapacitar y ver también la capacidad que tiene un líder joven como es el presidente Bukele y lo que ha hecho por vuestro país, Salvador, lo que era y lo que es ahora. Y como les decía, es valiosísimo que esto se muestre en Europa, en España. Ojalá la gente, sin importar sus ideologías, fuera a ver estos testimonios que por allí no te cuentan todos esos defensores de derechos humanos. Porque ¿cómo es posible que ellos se hagan llamar defensores de derechos humanos si no están del lado de esta gente que fue afectada? De las madres a las que les desaparecieron sus hijos, de la gente que vivía con miedo. Ellos prefieren ahora alzar la voz por los derechos humanos de los criminales más despiadados. Dicen que todo el mundo tiene que tener oportunidades porque aunque sea el más malo y el más diablo, yo no creo. Yo creo que como él lo ha hecho muy bien y por eso se ven los resultados en nuestro país y por eso hay un antes y un después. Así que bravo, bravísimo. Yo no lo conocía tan a fondo todo esto y salgo de este documental realmente impactada, sabiendo mucho más de lo que es la realidad, de lo que está pasando, de lo que está sucediendo y de lo que va a pasar y de todo lo que se está trabajando para que haya realmente paz y para que realmente la gente mala, la gente que está haciendo este tipo de atrocidades, no solamente en tu país, sino en el mundo entero, y nosotros latinoamericanos que lo hemos vivido, yo también he vivido la violencia en mi país, muy cercano, me llega muy cerca. Así que enhorabuena por esto, porque hace ver la realidad de lo que estamos viviendo y lo que está pasando y la gente buena que está luchando para que esto cambie, ¿no? Recientemente hicimos un video al que a ustedes les gustó bastante, que veíamos que a estas alturas, después de toda esta campaña de atacar a Bukele como un malvado dictador, recientemente Univision sacaba un pequeño video contándonos el testimonio de una joven a la que las pandillas le arrebataron a su madre, pero no solo eso, le cortaron sus brazos. Lamentable, la dejaron marcada para toda la vida, afectada para toda la vida. Sí, vi que mi mami estaba ahí tirada en el suelo y entonces yo empecé a hablarle y a decirle que me ayudara a levantarme, que qué pasaba, que tenía ella. El ataque fue ejecutado por las pandillas. Su madre tenía un pequeño negocio y no pudo pagar la extorsión que le exigían. Y como ella no pudo pagar la extorsión, pues ellos hicieron eso de ir a disparar. Y nosotros resaltamos que a estas alturas, después de que Univision hizo tanta campaña en contra del presidente Bukele y su modelo, que a estas alturas nos vengan a contar ese relato, ese de muchos relatos. Lo que deseamos es que si estos medios de comunicación desde el minuto 1 nos hubieran contado todas estas historias, estamos sumamente seguros que el respaldo hacia el presidente Nayib Bukele fuera mucho mayor. Pero no toda esta prensa internacional se encargó más bien de atacar y cuestionar y mostrarnos que allá este modelo era peligroso y que estaba violando los derechos humanos de los salvadoreños. Pasa algo muy importante, y es que cuando usted se entera de lo que ocurrió en El Salvador, de la historia de los salvadoreños contado por los mismos salvadoreños, usted comprende completamente por qué un pueblo, más del 90%, está de acuerdo con estas políticas. Esto es lo que nos muestra este documental. Me ha parecido una película necesaria. Cuenta muchas cosas que a lo mejor por no estar allí no conocemos bien, pero lo que más me ha impresionado es el reflejo que hacen de personas que son capaces de matar porque sí, y lo que es ser psicópata cuando pierdes el alma, pierdes el corazón, y cómo puedes destrozar una nación, un país, cuando tu alma ya no es humana, sino que te has vuelto tan cerril que no puedes convivir en una sociedad de una manera normal. Y entonces a mí me ha marcado mucho y me ha dado mucha luz, y creo que este documental puede marcar un cambio incluso en muchas cosas que están pasando en el mundo, en todos los países. Así que un ejemplo de valentía hacer este documental y que los salvadoreños hayan querido contar esta historia tan dura
y tan difícil de contar. Es interesante lo que nos cuentan aquellos que pudieron presenciar y ver este documental. Mucha gente conoce de El Salvador solo por las noticias, y quienes hemos estado mostrando bastante de lo que muestran las redes sociales y no los medios convencionales, podemos ver que hay una enorme diferencia de lo que te cuenta la prensa, lo que te cuentan turistas, gente que vive en El Salvador, lo que te cuenta aquel salvadoreño que en sus redes sociales expresa lo que piensa de la transformación de su país. Sí, hubo una época donde esta historia daba miedo contarla. Yo tenía esta idea de hacer un docu más político, de entender por qué tenía una aprobación tan alta en El Salvador y una imagen tan negativa en Europa. Y en el camino haciéndolo es cuando conocí a Mari, a las mamás, y el docu se convirtió completamente en el documental de ellas, ¿no? Porque es muy diferente cuando lo lees como noticias o cuando realmente conoces a las personas, ¿no? Y ves cómo les ha impactado el problema de las pandillas. Y eso que yo vengo de... O sea, yo nací en Colombia, que también ha tenido sus problemas, ¿no? O sea, yo me fui a Colombia a los 6 años porque me intentaron secuestrar. Llegué a México, que también es un país que tiene muchos problemas. Pero la verdad creo que en ninguno de los dos países vivieron algo como lo del Salvador. Lo del Salvador fue una cosa... El fiscal Max lo dice muy bien en un momento. Era casi como un estado dentro del estado. Eso era como que casi que el gobierno eran estas pandillas, ¿no? Y el terror era como el régimen del día a día. Imagínense ustedes aquellos que no están conectados con todos estos testimonios, pero sí ve los medios grandes como Telemundo, CNN. Pensarán que en El Salvador hay una malvada dictadura. Pensarán que el pueblo salvadoreño está sufriendo por ese malvado gobierno que está violando derechos humanos y encarcelando a jóvenes. Pero entonces tienen materiales como este, en donde aquellos que han vivido en El Salvador y han sufrido todo, les cuentan su propia experiencia y salen entendiendo el porqué de ese 90% de aprobación. Y es muy importante que frente a la manipulación de globalistas, activistas que no son periodistas, se puede conocer a través del testimonio del pueblo, en este caso de las madres que buscan a sus hijos en esas fosas clandestinas, en esos cementerios ilegales, qué es lo que ha tenido que sufrir El Salvador para que entendamos exactamente el valor de la llegada del presidente Nayib Bukele y del modelo Bukele de seguridad. Pasa que cuando uno tiene la oportunidad de ver las atrocidades que cometían esta gente, lo que eran capaces de hacer en contra de gente vulnerable, madres, abuelas, jóvenes, niños, niñas, te das cuenta que sí, hay gente que no debe tener otra oportunidad, gente que es un peligro para la mayoría y que aquel que los encierra como lo hace Bukele es bastante sensato. Pero cuando se omite esta información, que es lo que han venido haciendo todos estos medios de comunicación, hay quienes pueden comprar el relato fácilmente y pensar que los pandilleros eran unos simples jóvenes que se paraban en las esquinas, quizás hacían simplemente unos grafitis y desorden, alboroto, pero no era para tanto. Ya cuando tienes la información completa, que es lo que hemos venido exigiéndole a todas estas cadenas importantes, cuando tienes esa información, tu cabeza entiende fácilmente por qué Bukele ha hecho lo correcto y por qué el pueblo salvadoreño está tan agradecido. Porque no se puede desarrollar nada si no hay seguridad. Me pueden invertir en educación, en salud, en infraestructura, en empleo, en turismo, lo que sea, pero si no hay seguridad se cae. Que son algunas de las amenazas que están teniendo algunos países, México, Colombia. Tener el crimen organizado tomándose las zonas y todo, puede botar 50 años de desarrollo en un mes. En estos lugares donde los progres, la izquierda, ha logrado ganar esta batalla, imponer su discurso de que el autoritarismo de Bukele es peligroso, de que ese camino no se puede seguir, de que aquellos que piden esto para sus países son fascistas, racistas, xenófobos. Todas estas cosas, todas estas cuestiones, este relato se lo están contando a sus poblaciones en Europa y todos estos países progres, pero todo esto basándose en el relato de ONGs, de gente que lucraba de la sangre que se derramaba en el país, pero no se puede omitir lo más importante, ¿qué piensa el pueblo? A mi mamá o a mis manos, pues nadie lo va a poder recuperar, pero sí me alegro de que ya toda esa gente esté detenida y pues que ya no sigan cometiendo más actos para más familias. Entonces creo que estamos en un momento en donde, a pesar de que toda esta gente nos había dicho que era negativo lo que hizo Bukele, no han podido, esa es la realidad, no han podido convencer al mundo entero. Bukele sigue subiendo en las encuestas internacionales, la gente sigue diciendo
No me importa lo que tú me cuentas, experto. Yo veo que el pueblo salvadoreño está contento. Yo veo que el pueblo salvadoreño respalda a su presidente y que hay paz. Por esta razón yo quiero un líder como él, que trabaje, que haga lo que él hizo. A todos los paisanos nuestros de España, que a lo mejor tienen la imagen del Salvador de hace 10 años, etcétera, ¿qué les diría? Les recomiendo El Salvador. Era impensado venir acá a disfrutar de este país y ahora nada, la seguridad es impresionante. Y en esto también es interesante resaltar cómo el país que era el país más peligroso del mundo, que a pesar de todos estos cuestionamientos de expertos europeos, a pesar de todas estas narrativas que han intentado imponer, ahora vemos incluso a diplomáticos, a políticos, a gente que no le está fallando tanto el sentido común como a muchos otros políticos en Europa, viendo a El Salvador como un referente, como un ejemplo. ¿Qué habéis hecho también para que nosotros queremos replicar el modelo aquí? Es que no hay gobierno que pueda resolver 60 años de penuria, de crimen organizado y de pobreza en apenas 6 años, y aún así no he visto país que haya evolucionado más en solo 6 años que El Salvador.